Orbán fulmina. No habrá más sanciones. Vítor Orbán ha desatado un terremoto político en Bruselas, desmantelando el esquema de sanciones que la Unión Europea había renovado casi por inercia durante años. Con una mezcla de audacia y cálculo político, Orbán se plantó frente a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, dejando claro que Hungría no sacrificará su soberanía ni su economía en nombre de una política que, según él, no funciona y destruye Europa. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Humilló a Bruselas. Vítor Orbán, el controvertido primer ministro de Hungría, ha frenado los intentos de la Unión Europea de renovar automáticamente las sanciones económicas impuestas contra Rusia. Su postura firme y su capacidad para explotar las reglas internas del bloque han puesto de rodillas a Bruselas, que ahora enfrenta no solo una crisis de unidad interna, sino también un serio cuestionamiento sobre la efectividad y legitimidad de su política de sanciones. Orbán, una figura que no teme desafiar los dogmas de Occidente, ha dejado claro que Hungría no será cómplice de una estrategia que, según sus palabras, ha fracasado en su propósito y ha causado más daño en Europa que a Rusia. Desde el 2014, tras la anexión de Crimea, la Unión Europea ha renovado 14 rondas de sanciones contra Rusia, con una frecuencia semestral que se había convertido en algo casi tan automático como devastador para la misma Europa. Sin embargo, en esta ocasión, Hungría ha decidido frenar en seco lo que describe como una política contraproducente y dictada por intereses externos. Según fuentes diplomáticas citadas por Bloomberg, la negativa húngara ha obligado a los embajadores de los 27 Estados miembros a reunirse repetidamente para intentar encontrar una solución. Bruselas enfrenta ahora un dilema. Las sanciones, que han sido el pilar de su respuesta al conflicto en Ucrania, están diseñadas para atacar sectores clave de la economía rusa, como la energía, la banca y el transporte. Sin embargo, estas medidas, en lugar de debilitar a Moscú, han permitido que Rusia redirija sus exportaciones a mercados asiáticos y emerja en una economía más resiliente. Mientras tanto, Europa, enfrentada a una crisis energética sin precedentes, ha visto dispararse los costos del gas y la electricidad, afectando tanto a los hogares como a las industrias. Orbán, consciente de estas realidades, ha subrayado repetidamente que las sanciones son un tiro en el pie y que continuar en este camino no solo es insostenible, sino también perjudicial para la estabilidad de la propia Unión. La postura de Orbán no es simplemente una cuestión de política exterior. Está profundamente enraizada en su visión de la soberanía nacional y su rechazo a las imposiciones centralizadas de Bruselas. Para Hungría, un país que depende en gran medida del gas y petróleo ruso, las sanciones representan una amenaza directa a su seguridad energética. Hungría ha utilizado esta dependencia como un argumento para desafiar lo que describe como una política dictada por Washington y aceptada acríticamente por los líderes europeos. El primer ministro declaró que Hungría no tiene por qué pagar el precio de una estrategia que no funciona. El comisario económico de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, ha intentado contrarrestar las críticas de Orbán al sugerir que la Federación debería considerar nuevas sanciones para limitar los ingresos rusos por exportaciones energéticas. Sin embargo, esta propuesta se enfrenta a una resistencia creciente, no solo por parte de Hungría, sino también de otros países que comienzan a cuestionar la viabilidad de esta política. Italia y Alemania, por ejemplo, han mostrado signos de fatiga ante las consecuencias económicas de las sanciones. Las tensiones entre Hungría y la Unión Europea no son nuevas, pero esta vez el desafío de Orbán tiene implicaciones mucho más amplias. Si Bruselas no logra renovar las sanciones antes de la fecha límite, no solo se cuestionará la eficacia de su política hacia Rusia, sino también su capacidad para actuar como un bloque unido en cuestiones clave de política exterior. Para Orbán, este es precisamente el núcleo del problema.
La Unión Europea, en su intento por proyectar unidad, ha ignorado las realidades y necesidades de sus Estados miembros. Este conflicto no es solo sobre Rusia. Es un reflejo de las profundas divisiones internas que amenazan con fracturar el proyecto europeo. La negativa de Orbán a apoyar la renovación de las sanciones ha obligado a Bruselas a considerar trasladar el asunto a los ministros de Asuntos Exteriores. Según fuentes diplomáticas, este movimiento sería un intento desesperado por salvar la política de sanciones, pero también expondría aún más las divisiones internas. Los países bálticos y Polonia, que han adoptado una postura dura contra Rusia, exigen medidas aún más severas, mientras que otros, como Francia y España, se muestran cautelosos. El papel de Orbán en este conflicto no puede subestimarse. Como líder de un país que ha mantenido estrechos lazos económicos y políticos con Rusia, su postura desafía directamente la narrativa dominante de Bruselas. Para Hungría, el mantenimiento de relaciones pragmáticas con Moscú no es una opción, sino una necesidad estratégica. Este enfoque ha llevado a Orbán a convertirse en un paria dentro de la Unión Europea, pero también le ha permitido consolidarse como una figura clave en la política europea, capaz de desafiar a Bruselas y exponer las fallas de su liderazgo. El impacto de las sanciones en la economía europea es innegable. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los precios de la energía se han disparado, afectando tanto a los hogares como a las industrias. En países como Alemania, que depende en gran medida del gas ruso, la situación ha llegado a niveles críticos. Mientras tanto, Rusia ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las sanciones. Al redirigir sus exportaciones de energía hacia Asia, Moscú no solo ha logrado compensar la pérdida de ingresos por los mercados europeos, sino que también ha fortalecido sus relaciones con potencias como China e India. Orbán ha sido particularmente crítico con la dependencia de Europa de Estados Unidos en la formulación de su política exterior. Según el líder húngaro, la Unión Europea ha actuado más como un seguidor de Washington que como un actor independiente, adoptando medidas que sirven a los intereses estadounidenses a expensas de los europeos. El enfrentamiento entre Orbán y Bruselas es, en última instancia, una lucha por el futuro de Europa. Mientras que algunos abogan por una integración más profunda y una mayor centralización del poder, otros, como Hungría, defienden una visión de Europa basada en la soberanía nacional y el respeto a las decisiones de cada Estado miembro. Por ahora, Orbán ha logrado lo impensable: detener a Bruselas en seco y exponer las grietas en una política de sanciones que cada vez más parece insostenible. Su desafío no solo es un acto de resistencia política, sino también un recordatorio de que la unidad europea no puede darse por sentada. A medida que se acerca la fecha límite, la pregunta que queda es si Bruselas encontrará una manera de salvar las sanciones o si el veto de Hungría marcará el principio del fin para una política que ha definido la relación de Europa con Rusia en los últimos años. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo.